Continuamos con nuestro tema, amigos, porque el presidente del Consejo de Ministros anunció en el Congreso una serie de medidas económicas para recuperar nuestro nivel de crecimiento. Sobre cuáles serán sus efectos será tema de la entrevista que sostendré con el tributarista José Verona tras el informe de Ronnie Meyer. En su presentación ante el Pleno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, indicó que uno de los pilares de su gestión será la reactivación económica. El objetivo es lograr que nuestro país crezca a un ritmo de 5% hacia el año 2021. Y vendremos cada 180 días a decirle cómo vamos avanzando. Se priorizará el programa de compras a MIPES. Dijo que para este año, 5 ministerios realizarán adquisiciones por 400 millones de soles. También se impulsará la agroexportación. Este 2018 se espera superar los 7.000 millones de dólares y alcanzar los 10.000 millones de dólares en el 2021. El primer ministro aseguró que el nivel de pobreza bajará de 21,71% a 18% al término del mandato del presidente Martín Vizcarra. Vamos a entrar a la OECD rescatando estas cosas, poniendo al Perú primero y a los niños primero. Agregó que se busca modificar la ley de impuesto a la renta para fomentar la inversión y otorgar seguridad jurídica. El objetivo es que la inversión privada suba de 3% a 8% en el 2021. Otro de los planteamientos del jefe del gabinete ministerial es reducir paulatinamente el déficit fiscal hacia el año 2021 y aumentar la presión tributaria hasta llegar al 15,3% del PBI al final del gobierno. Estos son los lineamientos básicos que sostiene Villanueva Arévalo. Lograrán el impulso de la economía nacional. Bien, entonces estamos con José Verona, tributarista, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir rápidamente a tratar de tocar los temas más importantes. Déficit de 3%. ¿Qué significa un déficit de 3% cuando hasta hace poco se decía, no, el Perú tiene margen, no tienes tu palanca fiscal para soltar un poco más de gasto, no pasa nada si te endeudas un poco más? Claro, pero eso no con la presión tributaria que tenemos y con el crecimiento que tenemos ahora. Sí, efectivamente, un déficit de más del 3% es insostenible. Significa que nosotros estamos teniendo más gastos que ingresos. Entonces, eso hay que corregirlo. Y hay que corregirlo a través del incremento de la recaudación. Pero venimos de reforma tras reforma. O sea, no se diga, esta es una reforma más. El año 2010 hubo una reforma, 2012 otra, 2014 la reforma de Alonso Segura, 2016 la reforma de Alonso Torne. Ahora se plantea una nueva reforma con César Villanueva, pero cuando las cosas no funcionan, hay que corregirlo. Entonces, ¿y qué cosa es lo que no está funcionando ahora? Principalmente hay un grueso desatendido los últimos 15 años, que son los niveles elevados de informalidad. 72% de informalidad. Si tú pones más medidas sobre facturas, sobre libros contables, sobre contabilidad, te estás yendo sobre los formales. Entonces hay que entrar al mundo de los informales. Pero todo este régimen de pymes, pues el RUS y todo, que en realidad lo que ha hecho es, incluso, según entiendo, hacer que formales se informalicen. Sí, claro. ¿No? Y eso pasa tú dices, puedo escoger el régimen, entonces me voy por este y este me va a servir para cuando tú pones muchas más. vallas, cuando tú pones muchos requisitos para cumplir, lo que estás haciendo es una invitación a la informalidad. Ahora, la informalidad del 72% tiene con nosotros 15 años y no baja. Entonces, esta gente, los 15 años, estos peruanos, estos compatriotas, los últimos 15 años, han hecho dinero y se han comprado bienes. Tienen casa, carro, casa de playa, casa de campo, viajes al exterior, joyas, matrimonio, etcétera. Lo que tú tienes que hacer es recopilar esta información, o sea, ir al revés, no invitarlo a que tenga RUT, invitarlo a que tenga libros contables, no, ir a sus propiedades. ¿De dónde te las compraste? ¿Ha perdido SUNAT esa capacidad de fiscalización? Porque se sabe que fiscaliza muy bien a los formales, como bien dices, pero ha perdido esa capacidad de ir tras el que debería estar tributando más. Hay un forado en la recaudación producto de la fiscalización de SUNAT. No lo digo yo, lo dice el mismo informe que el viernes ahorita fue presentado por el ministro David Tuesta en su plan actualizado 2018-2021. Es un forado. En la caída, es una brecha amplia, así de grande, en la caída que tiene la recaudación producto de fiscalizaciones. Entonces es un gráfico que te permite conocer, cayó el ingreso por fiscalización de SUNAT. Pero el ministro Tuesta dice al mismo tiempo que han avanzado mucho en el tema digital y que se supone que los cruces de información con esto debería ayudar en un futuro no tan lejano a poder establecer lo que usted está proponiendo. A ver, tenemos ahora
comprobantes electrónicos que se quiere masificar. Tenemos el programa de libros electrónicos que ya está masificado. Tenemos la planilla electrónica que ya está masificado. Tenemos una fiscalización electrónica aprobada desde el 1 de enero del 2015 que duerme el sueño de los justos. SUNAT nunca la ha aplicado. Hay que comenzar a aplicar. Perfecto. Para que no se nos termine el tiempo, el tema para mí central de ayer, en lo concreto, el tema de exoneraciones tributarias. Villanueva ha linkado el diente a esto. Las exoneraciones, bueno, se habla mucho de las exoneraciones de la selva. Villanueva sabe mucho del tema, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo primero, ¿es posible eliminar estas exoneraciones progresivamente? A ver, producto de las exoneraciones de la selva, hay mucha informalidad que se escuda detrás de la exoneración. Solo hay cerca de 40 empresas que se ven beneficiadas con esto, pero detrás de ello todos los ciudadanos son presas de una falta de recursos, porque si no se pagan impuestos no hay recursos. Entonces hay que repensar cómo vamos a hacer las obras, con qué financiamiento en la zona de selva. No podemos caer más en un beneficio de exoneraciones que solo beneficie a un pequeño grupo. Las exoneraciones tienen que y que beneficie a la economía negra. Todo, exacto. Porque esas exoneraciones terminan pues aprovechándose para ya sabemos para qué. De exoneraciones, no saco RUC, no saco cuenta bancaria, no declaro, no emito comprobantes. Y eso es innegable. Entonces, si uno va a la zona de selva, se da con la gran sorpresa de que no te emiten comprobantes, no declaran, no van. Entonces, si hay exoneración y no voy a pagar nada, ¿por qué no emito comprobantes? Hay que ajustar por ahí. Hay que ajustar por ahí. Y lo otro que ha salido ayer, que es súper interesante, ya se puso el dedo en la llaga, sacarle la exoneración a las universidades. Esa era mi siguiente pregunta. Y eso es más que una llaga. En el Congreso es una llagaza. Es claro, sin mencionar el nombre... Es un montón de plata, ¿no? Es claro, sin mencionar el nombre de las universidades, que todos los propietarios que han invertido en universidades han multiplicado su patrimonio. Entonces, esto es en desmedro de la mayoría de estudiantes o ciudadanos. Ahora, cuando se habla de las 3 UIT adicionales y la devolución de impuestos y voy a deducir el gasto, muchos reclaman por qué no se pone educación. Porque yo pago la educación y no lo deduzco de impuestos. Chillama, el señor de la SUNAT, estuvo la semana pasada, me parece, en el Congreso y presentó precisamente el cuadro de exoneraciones en la comisión correspondiente y me parece que el tercer rubro era el de educación. O sea, de cuánta plata no recaudas por exoneraciones a la educación. Impresionante. El tercer rubro era el de educación, seguido del segundo rubro, que eran las aeronaves. Pero el segundo rubro es una ficción, porque como tenemos que tener el régimen de internamiento temporal, porque es una obligación mundial, por la Organización Mundial del Comercio, elimínalo porque eso es una falsa exoneración. Y me parece que era algo así como, corrígeme, pero creo que era algo así como 10.000 o 12.000 millones de soles que estábamos hablando por el tema de educación. Era una cosa de lo que dejas de recaudar. A ver, en educación tenemos un grueso para formalizar nuestra economía. Tenemos una exoneración que ya cumplió su ciclo, ya tenemos múltiples universidades privadas, al punto que se ha corrido la morosidad para no crear universidades 2 años más. Entonces ya no requieren de esto. Tenemos universidades nacionales, tenemos universidades privadas, no todas ellas han hecho su acreditación. Es momento de que ellas contribuyan con los tributos para generar más obras que el Perú lo necesita. Ahora, hay que tener claro, cada pista, cada carretera, cada puente, cada hospital, cada escuela que se construye, se multiplica por 5 veces su valor. Entonces, no caigamos en el juego de plantear más exoneraciones que no benefician a todos los peruanos. Ni hablar. Esa ha sido la parte más, probablemente la más interesante del discurso. De repente no ha sido la más comentada, pero es la más interesante porque además toca una llaga, como bien dices, que es muy política, ¿no? Porque hay congresistas con claros conflictos de interés ahí. Entonces ahí implementar eso va a ser realmente un logro. Algo que tenemos que apuntar es el aumento y el cambio en el impuesto selectivo al consumo. Viene un cambio en el impuesto selectivo al consumo que básicamente ¿Cómo va? Cigarros, cerveza, bebidas alcohólicas, pisco, por ejemplo, gasolina. ¿Se va a tributar más sobre todos estos? Viene un cambio en las tasas. Viene un cambio en las tasas, algunas le van a subir, a otras le van a bajar. Algunos economistas dicen, no, esto de subir y bajar no tiene ningún efecto. Yo los contradigo en ese momento y más bien aporto de que de un tiempo a esta parte ha habido un manejo antitécnico del impuesto selectivo al consumo. Tenemos que ir a un impuesto real. El combustible más contaminante debe tener más impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? Porque genera contaminación en el medio ambiente
Ambiente y luego el Ministerio de Salud tiene que gastar su dinero para poder curar a las personas. Entonces, no solo eso, cuando hablamos del impuesto selectivo, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, tiene que ser un porcentaje del precio, no puede ser un precio fijo, porque eso va a permitir activar la libre competencia en toda la industria. Entonces, finalmente hay que tener en cuenta que un impuesto selectivo al consumo es un mayor precio en la gasolina, en el diésel, en el petróleo, que sirve como insumo para que las empresas desarrollen su proceso. IGB, para terminar. El IGB también se va a revisar, va a haber una revisión, yo dudo mucho que el Estado se plantee subirlo, va a haber una revisión en cuanto a su componente, cómo se desarrolla, cómo se deduce, qué cuestiones están grabadas. Y recordemos que el IGB tiene 2 capítulos de inafectaciones y exoneraciones. Me parece que el Estado va a entrar a revisar ambos capítulos. Dentro de ellos hay que revisar muchos productos que ya no requieren de este beneficio y tienen que pasar a tributar el IGB. Bien, entonces, ¿cree usted que la economía tiene por lo menos unas perspectivas en términos de políticas interesantes? Creo que la reforma tributaria es necesaria, nos va a ayudar a salir del hoyo. Estamos con una presión del 12%, tenemos que llegar al 15% para poder desarrollarnos. Hay por ahí un tema que no me gustó. Se dice de que entre el 2012, 13, 14 hemos tenido una presión tributaria del 16%. Eso es falso, no es real. Una presión tributaria no puede incluir el ingreso en recaudación de las detracciones, que no es otra cosa que la apropiación de las detracciones que hace SUNAT. Esa es una falsa recaudación, porque luego el contribuyente puede agarrar esa plata que supuestamente ha cobrado y pagar otros impuestos. Eso se llama la reimputación y no podemos caer en un tema como este. Gracias, José Verona, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir con una pausa y lo último de Cara a Cara. No se vayan.